el hombre de lo de afuera. Tenemos que mantener la diferencia. Quiero volver a aquellos tiempos. En su grupo, en su Facebook. Cuando vi a alguien hablarles y sabía que eras tú que te estabas moviendo. Quiero volver a aquellos tiempos donde pocos osaban tomar parte si estaban mal. Quiero volver a aquellos tiempos donde levantabas tus trofeos y sacabas lo culpa a la luz, donde el pueblo tenía temor. Por eso Dios bendiga a los que se unen por ahí. muchos ministros de hoy Gloria a Dios. Si me puede ayudar a compartir el video, se lo vamos a agradecer para llegar a alcanzar más personas. Aleluya. Gloria a Dios. que esto es para ministrar a las almas. Hay que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Amén. Dios bendiga. Mi hermano Molina, José Molina, Dios te bendiga. Un abrazo. Muchos ministros de voz predican de la palabra, pero no conocen a Dios de él. Es verdad, lo entiendo yo. Es más que palabra, esto es una vivencia para obtener la vida eterna. Amén. Dios bendiga. Quiero volver a aquellos Gloria a Dios. Dios me le bendiga a todos los que están por ahí. Si pueden compartir esta transmisión, se lo vamos a agradecer para poder lograr alcanzar el mayor número de personas, ¿verdad? Obviamente esa es nuestra intención y nuestro deseo, que más personas sean edificadas por la palabra del Señor. Amén. Esperamos ser un poco breve en esta noche. Es un pensamiento que tenía que traerlo antes de, ¿verdad?, para finalizar la noche como tal. Dios me lo bendiga. Si todos los que están por ahí me ayudan a compartir este video en un grupo, con sus amigos, en su página, amén, se lo vamos a agradecer. Vamos a estar hablando cuál es el mayor común denominador en la iglesia de hoy. Cuál es el mayor problema que es el mayor común denominador de hoy. Si nos ayuda a llegar a más personas, se lo vamos a agradecer. Comparte esto en su página con alguien. Dios bendiga a los pastores, Dios bendiga a mis hermanos que están por ahí. La gracia y la paz de Dios con cada uno de ustedes, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Si cada persona nos ayuda a compartir esto, podemos llegar a más personas por ahí en esta hora. Gloria al nombre de Jesús. Estamos aquí probando esto. Gloria a Dios. Poderoso el nombre de Jesucristo. Bueno, por ahí vamos, por ahí vamos, por ahí vamos. El pensamiento de hoy es el mayor común denominador. El mayor problema que es un común denominador en la iglesia. Muchas veces me preguntan, pastor, ¿cuál es el problema o qué hace que la gente vaya a la apostasía o qué hace que la gente se aparte? Mire, creo que para ser simple y poder hablar, ¿verdad?, sin hacer una lista muy larga, ¿cuál es el problema de hoy? Yo quiero leerle en Santiago capítulo 4, verso 1 en adelante, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo deseado, porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. O almas adúlteras, ¿no sabéis que la mitad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que las escrituras dicen en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo, y de vosotros irá, y de vosotros irá. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Afligíos y lamentar y llorar, y vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor
y Él os exaltará. Mire, el mayor problema de la iglesia, que es el común denominador que abarca la iglesia, se llama la falta de espiritualidad. La falta de espiritualidad lleva a la gente a la apostasía. La falta de espiritualidad lleva a la iglesia a la división. La falta de espiritualidad lleva a la gente a la contienda, a las disensiones, a las herejías, a las apostasías, a la mundanalidad, al libertinaje, al pecado. Y Santiago comienza abarcando el tema de dónde vienen los pleitos entre vosotros. Y él dice de vuestras pasiones que combaten entre nosotros. Luego le exclama diciendo, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra el Señor? Luego le habla a los de doble ánimo. Luego le habla, ¿verdad?, a resistir al sometido pues a Dios, resistir al diablo. Y al final de los textos bíblicos del capítulo 10, del verso 1 al 10, hay una exhortación sencilla. Y es acercar pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Todos los problemas que abarcan Santiago capítulo 4, desde la contienda, desde ser amigos del mundo, de que Él nos está recordando que el Espíritu Santo que Él ha hecho moral en nosotros nos anhela celosamente. El problema que es el denominador común de la iglesia de hoy es la falta de espiritualidad. Y escuche bien, porque la espiritualidad ha sido torcida, ha sido desviada, ha sido desvirtuada. Cuando nosotros leemos en 1 Timoteo capítulo 4, verso 1, y dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Dice, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Pero el verso 2 dice, ¿a quién el diablo utiliza para introducir herejías y apostasía y doctrinas de demonios? La Biblia es clara, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Entonces fíjese, el instrumento que el enemigo utiliza para infiltrar su apostasía, sus doctrinas de demonios, espíritus engañadores en este último tiempo, es personas con mentes cauterizadas. Dice la Biblia que son hipócritas y mentirosos con mentes cauterizadas. ¿Por qué son mentes cauterizadas? Una mente cauterizada es una mente la que la persona ha reincidido tanto en el pecado sin ningún tipo de remordimiento que la conciencia se le cauteriza. Hay una fortaleza mental. El Espíritu Santo ya no lo redarguye para el arrepentimiento en esa área. Y por eso la Biblia dice que son mentirosos e hipócritas. Hipócrita es una persona que anda en una simulación, que no es sincera, que anda oculta. Por eso es que la espiritualidad, el mayor problema de la iglesia de hoy se llama la falta de espiritualidad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en el Evangelio según San Juan que el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo también es el Espíritu de verdad. Y una de las cosas que hoy afecta a la iglesia, el doble ánimo, el problema de las contiendas, el problema de la división, el problema de la guerra, el problema de la apostasía, el problema de la herejía, el problema de los extremismos, tanto el extremo de los supersantos como el extremismo del libertinaje que se parecen al mundo, tiene nombre y apellido, es falta de espiritualidad. El problema es que hoy en día nosotros no sabemos identificar, ni siquiera sabemos lo que es ser una persona espiritual. Por ejemplo, para tener alguna pista, acaso, o para tener alguno, obviamente la persona espiritual se le refleja el fruto del Espíritu, pero para tener algunas cosas más concretas, por ejemplo, cuando Santiago capítulo 1 dice, hermanos míos, vamos a leerlo un poquito más abajo, gloria al nombre de Jesucristo, dice la Biblia, la sabiduría que viene de lo alto, ¿verdad? Y la sabiduría que viene del diablo, ¿verdad? Que es una sabiduría animal y diabólica, que la sabiduría que viene del cielo se manifiesta por los buenos frutos, porque primero es pacífica, ¿verdad? Gloria al nombre de Jesucristo. Voy a buscarlo aquí, pues se me fue el texto. La sabiduría diabólica y animal está en Santiago capítulo 3, versos 15 al 17. Escuche bien lo que dice la Biblia para que tengamos aquí un poquito más para poder entender. Dice,
¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muéstrelo por su buena conducta, sus obras, en su sabia mansedumbre. Ahora bien, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestros corazones, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contenciones, ahí hay toda perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, o sea que no hay doble intención, nace de buenas intenciones. Después pacífica, o sea, tiene un objetivo que es la pacificación. Segundo es amable, amabilidad, benigna, de buenos frutos, de bendición, llena de misericordia, llena de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, estamos hablando que el mayor problema, que es el común denominador, se llama la falta de espiritualidad de la iglesia, por la carencia de oración, por la carencia de oración. Por eso es que hay gente, una de las cosas ¿por qué las personas caen en apostasía y herejía y tanta falsa doctrina? Porque normalmente siempre hay cuando el hombre se desvía moralmente, desvía su doctrina. ¿Ve? Cuando la persona se desvía moralmente, ellos atienden a modificar su doctrina para que su conciencia no sea atormentada. Por eso es que tenemos el fenómeno hoy de enseñanza que se puede beber vino. La enseñanza que el cristiano se puede tatuar. La enseñanza de que te puedes divorciar de tu mujer y casarte como 7 veces hasta que consiga, como dice la enseñanza por ahí, la enseñanza de las almas gemelas. Por ejemplo, si usted tiene problemas con su esposa, dicen por ahí, y tiene un problema, es que esa alma gemela no es para usted, ¿verdad? En vez de aceptar responsabilidad, porque ellos dicen y enseñan que desde el principio del mundo usted fue creado con una alma gemela para tener una persona perfecta a su lado. O sea, estas personas siempre andan echando culpas de que al diablo y no son suficientemente responsables ni sabios para atender que muchas veces el problema no es el diablo, el problema es usted. ¿Ve? Entonces, aquí tenemos un sinnúmero de doctrinas, ¿verdad? Porque si hay algo que tenemos que entender, que la doctrina de Cristo es según la piedad. Y eso es muy importante para nosotros poder entender cuando una enseñanza proviene de Dios o proviene del diablo o proviene de los hombres, porque hay 3 fuentes donde se manifiesta o donde salen las doctrinas, 3 fuentes. La fuente humana con doctrinas de hombre, la fuente divina que es la sana doctrina y la fuente de los demonios que son doctrinas de demonios. Hay que conocer de qué fuente está saliendo esa enseñanza, ¿verdad? Entonces, como leímos ahorita en primera de Timoteo capítulo 4 verso 1, que cuando Pablo dice y le aconseja a Timoteo, debe saber esto, que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando doctrinas de demonios, dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo la conciencia cauterizada prohibirán casarse de participar de alimentos que Dios creó. Fíjese bien, esas doctrinas de demonios son prohibiciones que no están escritas en la Biblia, porque ese es el contexto del capítulo 4 verso 1 en adelante. Ese es el contexto de la apostasía. Ese es el contexto de lo que Pablo está hablando ahí. Entonces, tenemos que entender que el mayor problema que tiene la iglesia hoy es un problema de espiritualidad. Lo que pasa es que hoy la espiritualidad se ha disfrazado y tiene muchos disfraces, ¿verdad? La espiritualidad, ¿qué es una persona espiritual? Muchas veces creemos que una persona espiritual es la persona que va en Facebook Live y habla 350,000 lenguas por segundo. Hablar lengua no me habla de tu espiritualidad. Claro, no menospreciamos el hablar en lengua, es parte de la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Es maravillosa, nos ayuda porque con ella hablamos misterio con Dios. Es un instrumento para la intercesión delante del Señor. Pero la espiritualidad no tiene que ver nada con los dones. Por eso es que usted ve gente que siempre están hablando de lo sobrenatural y de las experiencias tremendas. Cuando usted analiza, yo creo en experiencia. El problema es de que muchas personas utilizan el disfraz de una falsa espiritualidad a través de las experiencias. Cuando usted viene a ver, si esas experiencias fueran reales, si esas experiencias que usted tiene con ángeles, esa experiencia que usted tiene viviendo visiones cada 5 minutos,
esa espiritualidad realmente se tiene que reflejar en un estilo de vida. ¿Por qué? Porque realmente la espiritualidad de la iglesia se refleja en la conducta, en los frutos del Espíritu. Por ejemplo, lo he hablado en un sinnúmero de ocasiones y lo podemos repetir: la espiritualidad. Estamos hablando bajo el tema el problema común denominador de la iglesia, que es el responsable de la apostasía, del adulterio, del recasamiento, de la falsa doctrina, de la apostasía, del libertinaje, del extremismo, tanto del extremismo supersanto como el extremismo de mundanos y liberales. Tiene nombre, se llama la falta de espiritualidad. ¿Por qué? Porque aquel que se mete con el Señor y habla con el Señor y tiene el Espíritu Santo, y uno de los nombres del Espíritu Santo es que la Biblia lo llama el Espíritu de verdad. Y una de las funciones del Espíritu de verdad de la vida de la iglesia es que el Espíritu nos guía a toda verdad y a toda justicia. A mí no me cuadra este asunto de que personas viven una vida de oración. Hay carencia de oración en la vida de hoy. Es como yo estaba diciéndole en estos días a una persona, un consejo. Yo le dije, varón, a ti te falta orar. No, pastor, es que yo no lloré anoche. No, pero espérate. Tú te arrodillaste anoche, pero tú no oraste. ¿Sabes? Tú te arrodillaste y la mente se te fue para Japón. Y la mente se te fue para China, pero tú no oraste. Porque orar es cuando entramos en esa perfecta comunión de la presencia de Dios. Y hay una conexión con el cielo, ¿verdad? Que muchas veces se nos hace difícil por las batallas, las luchas y diferentes circunstancias que no vienen al caso ahora hablarlas. Pero muchas veces no entendemos que la iglesia hoy es tremendo, porque si hay falta de espiritualidad es porque hay falta de oración, hay falta de escudriñar las escrituras, hay falta de los ejercicios que nos dan verdaderamente lo que se llama ser un cristiano espiritual, no ser un carnal, ¿verdad? Como Pablo habla a Corintios, eran niños espirituales, carnales, porque había entre ellos divisiones, ¿verdad? Unos decían que era de Pablo, otros de Cefa, y eso es una de las cosas más terribles que está viviendo la iglesia de hoy, es la división por causa de el carnal, porque el carnal no ve los ministerios como regalo de Dios para edificación del cuerpo de Cristo. Los carnales ven los ministerios como artistas, ¿ves? Los carnales ven a los ministros, pastores, evangelistas, lo que sea, no lo ven como siervos, lo ven como artistas, como gente que tenemos que promover, como gente que tenemos que seguir. O sea, obviamente la Biblia dice que el pastor sigue las ovejas siguen a su pastor. El problema es que hay una mezcla entre los principios bíblicos, ¿verdad?, y los preceptos del mundo, ¿verdad? Esta cuestión de las redes sociales han creado seguidores, idólatras de hombres, ¿verdad? Que ya no defendemos la doctrina, sino que defendemos ahí nuestro predicador favorito y aquello y lo otro. Entonces, fíjese bien, el problema de la iglesia es la falta de consagración a Dios. Esa es la pura verdad. Tenemos predicadores que llegan, sin bautismo del Espíritu Santo, predicadores sin una experiencia de un nuevo nacimiento. Sí. Tenemos predicadores que llegan porque los seleccionan los hombres, y porque tú llegaste de la calle y porque tú hiciste aquello y lo otro. No, tú tienes que testificar y vete para allá. Y si Dios lo quería hacer un maestro de escuela bíblica en la iglesia local, ¿qué pasó? ¿Ves? Entonces nosotros somos los que estamos poniendo y quitando, porque ya no escogemos la gente conforme a lo que Dios dice. Porque si el problema es la espiritualidad, eso significa que ya no estamos ya no estamos orándole al Señor para seleccionar la gente al ministerio. Ahora los requisitos no es el testimonio. Ahora los requisitos no son ni el testimonio ni los requisitos bíblicos. Ahora el testimonio, vamos a ver si sabe hablar. Vamos a ver si menciona la R bien, el punto, la coma, aquello. Si se proyecta bien, si se ve bonitillo, si se ve bonitilla por la cámara, si se proyecta bonito, ¿verdad? Entonces ya la gente no son cogidas por Dios. ¿Por qué? Porque la falta de espiritualidad ha provocado este desastre que tenemos hoy. Tenemos gente que no oran, que no ayunan, que no buscan a Dios, que no pagan o sea, no hay una consagración a Dios. Y
Y ese es uno de los mayores problemas de la iglesia de hoy. Por eso es que viene la apostasía, la herejía, los inventos de los hombres, la gente seleccionando a lo loco. Yo estaba leyendo ahorita la historia de Roboam, la etapa del reino dividido de Israel. Roboam cogió personas para sacerdotes fuera de la tribu de Leví, porque él comenzó a coger lo que él le dio la gana. Y él no era de la tribu de Judá. O sea, discúlpeme, comenzó a coger sacerdotes fuera de la tribu de Leví, que los levitas eran diseñados y separados de los tiempos de Moisés para el servicio dentro de la casa de Dios. Él comenzó a levantar becerros de oro, y esos becerros de oro en Dotán dijeron: estos son los dioses que te sacaron de Egipto, bla, bla, bla. Entonces el problema es que estamos, como hay falta de espiritualidad, ¿verdad? Ya no se escogen la gente conforme a los principios bíblicos. Ni vamos a orarle al Señor. Es lo que dice Hechos capítulo 13. Esa es la gente que estaban orando al Señor y ayunando. Y dijo el Espíritu Santo: separadme a Bernabé y a Pablo para la obra del ministerio. No fue que lo llevaron a votación. Eso fue en la iglesia de Antioquía. No lo llevaron a votación, no lo llevaron a la asamblea, no lo llevaron cuántos votan por fulano, cuántos votan por mengano. No, hubo una dirección directa del Espíritu Santo. Y obviamente unos requerimientos bíblicos, ¿verdad? Porque aquí Dios escoge al gago. Aquí Dios escoge al gago Moisés, aquí Dios escoge al segundo. No importa que no sea el primogénito. Dios escogió a Jacob no siendo el primogénito. Y aquí Dios escoge a quien Él quiera. Dios es el que escoge, selecciona y capacita en el camino de acuerdo a la entrega que tenga esa persona y los requisitos. Una persona de buen testimonio, una persona intachable, una persona que tenga a sus hijos en sujeción, una persona que sea marido de una sola mujer, que no sea pendenciero, que no sea dado al vino, que no sea amador de ganancia deshonesta, que no sea un neófito. Pero todo eso lo hemos echado al zafacón. Y el resultado que tenemos es carnales dirigiendo al pueblo, carnales predicando en los altares, carnales sustituyendo y disfrazando la ausencia del Espíritu Santo con emocionalismo, con luces, con humo, con mucha emoción. Porque permítame decirle, hermano, que muchas veces en muchos lugares la gente no se da cuenta que el gran ausente es el Espíritu Santo, ¿verdad? El gran ausente es el Espíritu Santo. Iglesia que es una rutina. Iglesia donde el formalismo gobierna y ya el Espíritu Santo no gobierna. Yo estoy hablando un mover del Espíritu Santo en orden. Yo no estoy hablando de que vaya y se levante la profeta, le coge el micrófono y comienza a tomar el control del culto. Yo no estoy hablando en ese extremo. Yo estoy hablando que ya el Espíritu Santo, aunque hay un programa preparado, que el Espíritu Santo se mete, rompa el programa y Dios comienza a ministrar, a sanar, libertad, romper cadenas, hablar los dones del Espíritu, ¿verdad? Pero es triste porque el problema de hoy es la falta de espiritualidad y la falta de espiritualidad, ¿verdad? En la iglesia de hoy. Y es tremendo porque nosotros tenemos que ser confrontados con la palabra y muchas veces ¿verdad? Muchas veces la gente quiere ser hoy en día los sustitutos, el sustituto de Gigi, el sustituto de Racky, el sustituto de Luis Mortier, ¿verdad? Porque ahora es la generación de los sustitutos. Pero Gigi Ávila, ¿quién fue que sustituyó? Jorge Racky, ¿a quién fue que sustituyó en su tiempo? No eran sustitutos, eran gente originales, nacidos del secreto de Dios con un llamado genuino de Dios. Pero hoy creemos que llenar parque, aquellos, jalar gente, nos va a convertir en sustituto de fulano. Y el problema es la falta de espiritualidad, ¿verdad? Muchas veces la falta de espiritualidad es sustituida por el intelecto, ¿verdad? Por eso es que hoy en día muchos se están acudiendo ¿dónde? Al calvinismo. Gente que un día hablaron lengua, que danzaron en el espíritu, que Dios los usó. Hoy en día están acudiendo al intelectualismo del calvinismo. Han sido seducidos por esa corriente de pensamiento por la falta de espiritualidad. Se murieron espiritualmente.
Entonces, gente altiva, arrogante, prepotente, ¿eso es espiritualidad? No. Pastor, entonces defíname lo que es espiritualidad. Ayúdame a compartir este video, a poder llegar a un poquito más de gente. Mire, ¿qué es ser una persona espiritual? Obviamente, tiene que estar los frutos del Espíritu. O el fruto del Espíritu. Porque la Biblia habla, no, aunque son 9, la Biblia lo habla en singular. Es interesante. Es interesante. Porque el amor produce fe, la fe produce paciencia, la paciencia produce porque no hay cosa independiente. Lo de Dios es todo o es nada. Dios no da nada a mitad. Por eso es que habla el fruto. O sea, si hay uno, se tiene que manifestar todito. Ahora, ¿qué es ser una persona espiritual? O sea, ser una persona espiritual obviamente no es ser una persona perfecta. Perfecta en el sentido, somos humanos, cometemos errores. Pero, ¿dónde se ve la espiritualidad en nuestro error? En humillarnos. ¿Dónde se ve la espiritualidad en nuestros errores? En reconocer, en humillarnos delante de la presencia de Dios. Ahora, esto es sencillo. Esto lo enseñan en el instituto. El hombre es cuerpo, alma y espíritu. ¿Verdad? Cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo es lo que vuelve a la tierra. El espíritu es el aliento de vida del hombre. Y el alma es donde hay 3 cosas que tenemos que aprender a rendirlas. ¿Verdad? Es la razón, la emoción y la voluntad. 3 cositas: razón, emoción y voluntad. El hombre espiritual ha aprendido a rendirle esas 3 áreas. La razón no es lo que yo veo, lo que yo oigo, para llegar a una conclusión a través de mis sentidos. Por eso la Biblia dice que no andamos por vista, sino que andamos por fe. Entonces, la razón tiene que ser rendida a Dios. No es lo que yo vea. Yo no vivo por vista, vivo por fe. Cuesta, es difícil, sí. Se batalla, sí. ¿Por qué? Porque todavía no se ha manifestado, todavía no estamos en el cuerpo glorioso, todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Galatas capítulo 5 habla de esa guerra interna. La emoción, una de las guerras más terribles que tenemos. Cuando hablamos de emoción, estamos hablando de las diferentes emociones que existen en el ser humano: tristeza, melancolía, alegría, diferentes emociones. El hombre espiritual no es una persona que se deja llevar por las emociones. Claro que todas esas emociones siguen estando en el hombre espiritual. Todas esas emociones siguen estando en el hombre espiritual. ¿Verdad? Se aflige, se ponen tristes, viene el momento. Todo eso va a estar ahí siempre presente. Lo que pasa es que ahora nosotros no nos dejamos dominar por lo que sentimos. ¿Ve? Eso va doblegado. Esa emoción va sujeta al espíritu. ¿Verdad? Al espíritu de Dios. Por la Biblia dice una clave bien interesante. Cuando Cristo contó a sus discípulos que no pudieran orar ni siquiera una hora, le dijo: velad y orar para que no entren en tentación, porque ciertamente la carne es débil, mas el espíritu está presto. A Cristo nos da una clave para vivir en el espíritu. Es que si tú te dejas llevar por la carne, por tus deseos y emociones, vas a fracasar para tomar decisiones. Pero si tú te dejas guiar por tu espíritu, que siempre está presto, tu espíritu siempre va a estar presto. Ahora, como mi espíritu siempre va a estar presto y mi carne se opone al deseo de Dios, yo tengo que buscar la manera de fortalecer mi espíritu. ¿Cómo se fortalece mi espíritu? A través de la vida de oración, congregarme, ayuno, vigilia, ¿verdad? Esos son ejercicios espirituales que están en la Biblia, que nos ayudan, ¿verdad? Por ejemplo, una de las disciplinas más tremendas para desarrollar dominio propio es el ayuno. El ayuno crea dominio propio. Usted no le va a decir al cuerpo cuando el cuerpo quiere comer, sino cuando el Señor, o sea, cuando usted haya atendido primero las cosas del espíritu, luego entonces se pospone lo que es comer. Aunque comer no es pecado, pero es una disciplina que te va a desarrollar lo que se llama el dominio propio. Ahora bien, la razón, la emoción y la voluntad.
La voluntad de uno versus la voluntad de Dios. El mejor ejemplo se llama Abraham. Entrégame tu único hijo a quien tú amas. Tomó los criados, el cuchillo, el fuego, salió al desierto, al monte Moría. El monte Moría. Y allí el Señor lo probó. Y allí, en ese monte Moría, donde entregó su hijo, Pablo dice que Dios, él creía que Dios era tan poderoso para levantarle a uno de los muertos. ¿Por qué Abraham hizo eso? Porque Abraham estaba en una amistad con el Señor. La única manera de yo poder entregar mi voluntad a la voluntad de Dios en las demandas incomprensibles y las situaciones incomprensibles que no entendemos y que Dios no nos las tiene que explicar, es cuando estamos amistados con Dios. Porque nosotros sabemos que todo lo que Dios haga resultará para mi bien. Porque la Biblia dice que todo obrará para bien para aquellos que aman a Dios. Inclusive en situaciones dolorosas, inclusive en situaciones incomprensibles, Dios siempre tiene una lección para nosotros. Dios siempre tiene una lección para nosotros. Dios tiene algo que enseñarnos. La única manera de nosotros poder rendir nuestra voluntad, la voluntad del Señor, es que nosotros entremos en amistad con el Señor. Jesús dijo, ya no lo llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que su Señor hace. Lo llamaré amigos. En el sentido de que aunque en muchas circunstancias Dios no nos tiene que explicar por qué X o Y circunstancias que estamos atravesando, pero sí lo conocemos como amigo, porque nosotros sabemos que nuestro amigo no nos va a fallar. Tu amigo no te va a fallar. Nunca te va a fallar. Jesús nunca te va a fallar. Entonces, cuando nosotros aprendemos a rendir la razón, la emoción, la voluntad que está dentro de nuestra alma, ahí es cuando, ese ejercicio de rendición no es un esfuerzo propio, porque la Biblia dice que nosotros por medio del Espíritu Santo hacemos morir las obras de la carne. Es por medio del Espíritu Santo. Porque hay gente que intentan y fracasan, porque están con su propia fuerza. Tiene que ser fortalecido en el poder de sus fuerzas. La Biblia dice, consejo del apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, verso 10, fortaleceos en el Señor el poder de sus fuerzas. Y está hablando que nos fortalezcamos con poder en nuestro hombre interior. Fíjense, cuando la Biblia habla del hombre interior, habla de un armamento, de la armadura. Inclusive habla que nuestras vestiduras siempre sean blancas. Y está hablando de la vida del hombre interior. El que ignora que hay una vida espiritual que atender y solamente vive su vida rutinaria. Voy a la iglesia los martes, los jueves, los domingos, voy, diezmo, ofrendo, canto, corito, levanto las manos, lloro de vez en cuando, pero me voy al mismo sistema, a volver a hacer las cosas cuando nuestro corazón está lejos de Dios. Hay falta de espiritualidad. Y recapitulo para todos que están entrando ahora, el mayor problema, que es el común denominador en la iglesia de hoy, es falta de espiritualidad. La apostasía, falta de espiritualidad. La herejía, falta de espiritualidad. Las disensiones, los pleitos, celos, ira, contienda. Los supersantos, falta de espiritualidad. Los libertinos, mundanos, liberales, que creen que la iglesia es una discoteca, es falta de espiritualidad. Lo que pasa es que a veces esa falta de espiritualidad toma ropas, ¿verdad? Diferentes ropas. Y como te leí en 1 Timoteo capítulo 4, dice, pero debes saber esto, que en los posteros tiempos vendrán algunos apostatarán la fe escuchando doctrinas de demonios y espíritus engañadores, por hipocresía de mentirosos que teniendo la conciencia cauterizada prohibirán casarse y de participar de alimentos que Dios creó. ¿A quiénes el diablo usa? A los hipócritas y mentirosos, que por su conducta de hipócrita y mentiroso se le cauterizó la conciencia y el diablo los utiliza como instrumento. El problema de la iglesia de hoy es la falta de consagración.
No me venga hablando que usted ayuna, que usted ora y usted lo que quiere es ser reconocido. Usted lo que está buscando es fama. Usted lo que está buscando es dinero. Usted lo que está buscando es otra cosa que no es el beneficio del avance de la obra. Usted siente celo por su hermano. Usted no se goza de las bendiciones de su hermano. Usted siempre le anda buscando defecto a todo el mundo y buscándole por donde es que falla. Usted no es espiritual, usted es un carnal. Y si esa carnalidad no se corrige a tiempo, usted va a tener un problema. Porque usted se va a convertir en un instrumento del diablo. En una piedra de tropiezo en la obra de Dios. No importa de qué bando esté, porque el discernimiento de espíritu, la Biblia dice juzgar con justo juicio. Y no juzguéis según las apariencias. Dice, wow, que no, tremenda. No, ese hombre está en santidad. No tiene barba, tiene corbata, tiene chaqueta. La mujer, muchachos, la mujer tiene una falda que la arrastra hasta los pies. Wow, en las mangas, ni la muñeca se le ve. Wow, acá arriba, mire, aquí como yo. Esto es para los débiles de la fe. Yo hago esto para los débiles de la fe. Hasta el cuello. Eso, pero ¿qué pasa? Habla de tu pastor, lo critica, lo señala, le hace la guerra. Eres un chismoso, ¿verdad? Eres un chismoso, eres un pleitero, calumniador. Falta de discernimiento, hipocresía, es un actor en un escenario que finge ser algo que no es. Entonces, aquí hay que tener discernimiento. Yo no juzgo según la apariencia. Hay gente que están siendo engañada en las iglesias liberales, las iglesias apóstatas, que Dios los va a sacar de ahí. Pero los va a sacar de ahí cuando vean los frutos del Espíritu en aquellos que decimos ser sana doctrina. Hoy sana doctrina era un pleitero. Sana doctrina era un contencioso. Sana doctrina persigue, destruye, calumnia. No te someta al pastor. Mujer, no te someta a tu marido. Eres una gritona en tu casa. No hay sometimiento, hay un desorden. ¿Pero de qué estamos hablando, hermano? Entonces el discernimiento tiene que ir mucho más allá. Juzgar con justo juicio. Los frutos del Espíritu, la conducta del ser humano, ¿verdad? Determinan, ¿verdad? Un árbol de mango da mango. Una mata de guineo da guineo. Entonces, el mayor problema que existe hoy es la falta de espiritualidad. La falta de oración. La gente no oran, la gente no ayunan, la gente se pasan viendo en Netflix. Hermano, usted cree. Yo sé que para aquellos que son nuevos en el Evangelio, pero para aquellos que llevamos tiempo en el Evangelio, que hemos visto el cambio de los cultos, que se batalla, que es una fortaleza, una cosa tremenda, es porque el enemigo se le está metiendo el pecado, se le mete en la casa por el Netflix, por el celular, por la cajita del diablo. Está la cajita del diablo. El adulterio, la fornicación, la pornografía, la lascivia, toda la diablura que aparece por ahí, la gente se lo consume, lo miran por los ojos, se lo llevan al corazón, se lo llevan a la mente. Cultos pesados, la gente no puede alabar a Dios. Campañas que no parecen campañas, que parece que el diablo está ahí de visita sentado encima del techo de la iglesia. Falta de motivación, doble ánimo. No hay manifestación, dones del Espíritu escasean, otros los imitan, otros son espíritus errores metidos en toda la iglesia. Otros utilizan las experiencias como para probar su espiritualidad, como lo hacían en los tiempos del apóstol Pablo. Lea 1 y 2 de Corintios en su contexto, porque Pablo está defendiendo su ministerio ante los corintios. Léalo, está poderoso, predicador, pastor, léalo. Como los comentarios bíblicos especifican que aquellos falsos querían poner el sello de aprobación por medio de las experiencias sobrenaturales extraordinarias y estrambóticas. Como usted ve las entrevistas, el profeta fulano de tal vive en el monte 80 días. ¡Wow! Carnales.
Porque el espiritual lo menos que quiere revelar es su secreto de consagración. Ese fue el error de Sansón. Revelar el secreto de la consagración. La vida de secreto es una vida de secreto con Dios. Eso no se revela. Eso no se habla. Entonces, hay tanta hipocresía, tanta mentira. Donde la evidencia se manifiesta, ¿verdad? En esa falta de eficacias, de eficaz. Hoy leí un post poderoso. Es que nosotros tenemos que afilar el hacha, porque si no afila el hacha, tiene que hacer mayor fuerza. Y yo le oro a Dios, Dios, afila mi hacha para trabajar con sabiduría. Son muchos años, hermano, ya uno va para viejo. Afila mi hacha. Usted, pastor, afile su hacha. Pastor, evangelista, misionero, lo que sea, afile su hacha. Porque entre más afilada está el hacha, menos fuerza hay que hacer. Qué tremendo, ¿verdad que sí? Entonces, tenemos el problema. No nos engañemos más nada. Aquí hay falta de espiritualidad, falta de consagración a Dios. Se acabó. El Netflix nos está matando, el Disney Plus nos está matando, el HBO Max nos está matando, el Amazon Prime Video nos está matando Facebook, nos está matando YouTube, nos está matando todo. Montes de oración vacíos en Puerto Rico. Antes se llenaban. Vigilias vacías, cultos vacíos. Viste un predicador con 7 cantantes conocidos, se va a llenar la iglesia. Emocionalista. Gente que no son capaces de buscar a Dios ni sentir a Dios cuando no hay un predicador famoso. Eres un emocionalista. Porque cuando hay falta de espiritualidad y consagración, se mete la emoción. Necesitamos flyers llenos de gente cantando y predicando, estimulando. Viene fulano de allá del planeta, viene el evangelista intergaláctico. ¡Wow! Tremendo. Pero va a predicar su pastor, el que vela por su vida, por su alma, orando de madrugada, el que se desvela, el que lo aconseja. ¿Quién va a predicar? El pastor. Yo estoy cansado de escuchar al pastor. Emocionalista eres. Es un emocionalista. ¿Ven? No maneja para ir a respaldar a otra iglesia, pero viene el predicador fulano, te coge un avión y maneja 700 kilómetros a ver tu cantante favorito, paga una taquilla de $50 VIP para ver tu cantante. Emocionalista. Esa es la iglesia de hoy, una iglesia emocionalista. Pero le piden ofrenda para las misiones de la iglesia local, se quejan, hay que mucha ofrenda, pero vas allá y pagas la taquilla de 75 pesos, $150 para ver a tu cantante favorito, porque esos cantantes no cantan en ninguna iglesia local por ahí. Emocionalista eres. Y eres arrastrado por los emocionales y por los sensuales, dice la Biblia. Allá va el profeta fulano de tal. Sí, no, es un congreso. ¿Y cuánto que vale el congreso? Bueno, el congreso vale 70 pesos la entrada. 70 pesos la entrada para la conferencia profética terrible del apóstol fulano y la conferencia apostólica del querubín fulano de tal. Ahí es que, hermano, emocionalista, te crees que la unción la va a conseguir de otro. No conoces el sistema de Dios, no conoces cómo funciona. Ya el velo fue roto, el que se acerca a Dios, él se acerca a él. Se acabó. Pero es más fácil pagar billete para recibir la unción, pagar billete. Pero, por eso es que muchas veces uno defiende el evangelio, la defensa del evangelio por aquí y por allá. Pero si la gente lo que le gusta es, el fast food. La gente lo que le gusta es el McDonald's y usted ofreciéndole bistec, ¿verdad? Pues, ¿cómo nosotros le vamos a quitar a la gente lo que le gusta? O sea, la gente lo que le gusta es el fast food. Y usted ofreciéndole costillas, ofreciéndole costillas a la barbecue, malanga, yuca, ñame, Pero la gente lo que quiere es el hamburger.
Una analogía muy interesante, ¿verdad? Pues que deja que se coman su basura. Pero esto es para aquellos que quieren llegar al cielo. Dios bendiga, Pastor Strochi. Un abrazo. Un pastor, hermano Pastor Gavito, que está por ahí también. Y todos los pastores que están por ahí, Héctor, te bendiga mucho. Y todos los que están por ahí. Héctor Núñez, Blanca Rivera y Dami, Dios te bendiga mucho. Fue una de nuestras ovejas. Pastor Luis Daniel, para allá, para el Bronx, New York. Te bendiga mucho. Hermano, esto no se necesita tanta cosa. El problema es la falta de espiritualidad. ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a Dios? ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando al Señor? Oración, ayuno, consagración. Y la vía del Espíritu es poderosa porque Dios avisa. Y yo estoy seguro, como Dios no hace excepción de personas, hermano. Mire, los otros días estaba a las 4 de la mañana. Y a mí el Señor me gritó: Omar, levántate. Y no lo digo, nunca me gusta hablar de mis experiencias personal con el Señor, porque creo que hay tanta gente contando sus cosas. Pero no es la primera vez. Muchas ocasiones, 4 de la mañana, 3, me llama el Señor. Se levántate. ¿Y cuántas veces nosotros ignoramos la voz del Señor? Ignoramos la voz del Espíritu Santo. ¿Y por qué Dios hace eso? Porque Dios ve y prevé que hay más adelante batallas, situaciones, desafíos, que sin una vida espiritual no vas a poder vencer. Tarde o temprano, tu apariencia, tu capote de pintura se va a desmoronar. Primero porque Dios lo quiere hacer así. Si tú pretendes estar aferrado a eso, terminas en el mundo. Pero si te dejas moldear por el Señor, Dios arranque ese disfraz y Dios comienza a trabajar contigo, vas a crecer. Y hay gente que se le hace difícil. Te voy a decir una cosa, para ir terminando. No es tiempo de descuidarse. Que mucha gente veo descarriándose. Que mucha gente veo volviendo atrás. No que si la gente, no que sea que, hermano, que tú no le viniste a servirle a la gente. Es más, que si usted nunca han hablado, usted espera que alguien está hablando por ahí, eso es normal. Aquí no nos invitaron a ser célebres, a hacer una alfombra roja. Que hablen todo lo que dé la gana. Pero ¿hasta cuándo vamos a seguir ocultando la necesidad del Espíritu? La necesidad espiritual. ¿Qué es una vida religiosa? Nosotros nos llaman los religiosos, mal llamados, porque no es ser religioso. Yo le voy a explicar qué es ser un religioso. A nosotros nos dicen los fanáticos, los fundamentalistas por creer en la Biblia tal y como está escrita. Los fanáticos porque vamos a la iglesia todas las veces que hay culto. Ah, pero usted ve todos los partidos de fútbol, todos los partidos y usted no es un fanático, claro. Ay, usted se pasa en las barras bebiendo donde quiera. Ah, usted no es un fanático, claro. Un religioso es una persona que va a la iglesia para apaciguar su conciencia mediante un rito que desconoce la esencia de lo que se va al culto. Por eso la Biblia dice: acércate más para escuchar que para ofrecer el sacrificio de los necios. Porque hay gente que van a la iglesia pero no escuchan la voz de Dios. O van a la iglesia simplemente para escuchar o anhelar lo que ellos quieren escuchar. Una promesa de Dios, una palabra bonita, algo aquello, lo otro, cuando estamos lejos de Dios. Entonces, la realidad, que una de las cosas que el Señor me ministraba en todo este proceso, para aquellos que nos sigan viendo, es la falta de espiritualidad. Y a veces tenemos que ser confrontados y tenemos que ser confrontados por medio del quebranto y decir: mira, tienes que volver a la oración, tienes que volver al ayuno, tienes que volver a tu vida espiritual, tienes que volver a tu consagración.
ser lleno del Espíritu Santo, caminar en el Espíritu, como dice mi hermano Pastor Rafael Arroyo. Dios te bendiga mucho. Un abrazo. Y lo que hay hoy es carencia de espiritualidad. Todos esos disparates, todas esas enseñanzas locas de que si tatuaje, que si beber cerveza, que si beber vino, todo eso viene de la carne, hermano. Gente que quieren doblegar porque ya moralmente están torcidos y pretenden doblegar lo de Dios. Falta de espiritualidad. El que tiene celo, falta de espiritualidad. El que no se congrega, falta de espiritualidad. Porque David decía, prefiero estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y usted puede decir, no, pastor, es que hay que contextualizarlo al Antiguo Testamento, que Dios habitaba en el tabernáculo. Y en el tabernáculo su presencia estaba. Y por eso es que los judíos oraban siempre en el cautiverio para donde estaba Jerusalén, porque ahí tipificaba la presencia de Dios. Pero hello, claro, pero todo mensaje y toda Biblia tiene que tener una aplicación actual. Nada de lo que está escrito, todo lo que está escrito tiene que tener una aplicación contemporánea. Porque hay muchos que pretenden ser maestros y no lo son. Y eso en la aplicación es que él anhelaba estar en la donde Dios. Que Dios está donde quiera, claro que Dios está donde quiera. Pero el diseño de Dios para su iglesia, ¿verdad? Como dicen por ahí, que no hay que congregarse. Yo le puedo, por ahí uno salió diciendo que yo le pruebo a quien sea que no hay que congregarse. Yo le pruebo a quien sea que sí hay que congregarse. Primero, descontextualizan el diseño de Dios para su iglesia, la comparación de la oveja con el pastor, el diseño de Dios de los ministerios y los talentos y los dones, que es imposible que una persona persevere solo, porque somos un cuerpo. La analogía de la iglesia con un cuerpo. La doctrina de la iglesia, que es una congregación donde todos se congregan en un recinto. Pedro decía, como edificados como casas espirituales. Nosotros somos piedras vivas. Sí hay que congregarse. El problema de la iglesia de hoy es la falta de espiritualidad y que el diablo le está robando el tiempo a la iglesia por medio del entretenimiento. El cristiano que ora y es espiritual no tiene ganas de chismear, de hacer guerra a nadie, de estar pendiente a nada, está pendiente a lo que Dios le mandó. Así que le dejo este pensamiento por ahí, que esta palabra sea como martillo y como piedra. Aleluya, como martillo, como fuego, ¿verdad? Que quema. Dios me le bendiga a todos por ahí. Pastor Luis Daniel, Dios te bendiga. Por ahí, con el favor del Señor, nos vemos en agosto, por allí. Bueno, estamos en agosto. Dios bendiga a Héctor Núñez, Dios bendiga a Luis Tapia, Dios bendiga, en fin, todos los que están por ahí, que siempre, Blanca Rivera, siempre todos los que están por ahí, Evangelista Lacey Rodríguez, todos los que están por ahí, siempre en contacto. Dios me le bendiga, me le guarde, me le cuide, hermano. Anhelamos sus oraciones. Si están por ahí, siempre inclúyanos en sus oraciones. Nosotros también estaremos haciendo lo mismo. Dios bendiga, hacia adelante en el Señor. Un abrazo, para adelante. Si no nos vemos aquí en la tierra, nos veremos en el cielo, porque la trompeta está a punto de sonar. Yo lo creo, hermano. Amén, firmemente, que ese evento puede ser en cualquier momento. Así que Dios me le bendiga, un abrazo, hacia adelante en Jesucristo.